Gloria a Dios, hoy me han puesto una mesita, una silla. Ayer realmente estaba recansado y no me pusieron nada, ¿eh? El Señor me probó, pero igual salió la palabra, ¿eh? Gracias a Dios, que Él es bueno y misericordioso. Bueno, hoy tenemos unos capítulos que están ahí entre medio de uno muy importante, que es el capítulo 13, que vamos a hablar mañana, pero que también nos da un buen panorama para ir comprendiendo un poquito más el libro de Apocalipsis. Vamos a ver si en el año, vamos a ver cómo Dios nos guía, si podemos darlo el seminario de Apocalipsis quizás un poco más detallado, pero bueno, no le puedo asegurar eso, ya que lleva como 6 meses y tenemos muchísimas actividades. Por lo tanto, hemos decidido aprovechar los aposentos altos para poder por lo menos dar un panorama básico acerca de este libro tan impresionante, el libro de Apocalipsis. Hoy leeremos y compartiremos entonces el capítulo 10, 11 y 12 y dejamos para mañana el 13. Solo el 13 hay mucho que decir. En este capítulo 10, bueno, le resumo, es el anuncio de el Señor que el tiempo se acaba, que las personas tienen que volverse a Dios porque ya no queda tiempo. Dios le hace un encargo al apóstol San Juan para que siga profetizando hacia el pueblo de Israel y hacia las naciones. También nos habla acerca de una orden que le da el Señor que mida allí el templo. Y termina el capítulo 10 con la aparición de los 2 testigos. Así que vamos a hablar un poquito de esto y después, bueno, compartiremos también el capítulo 11 y el capítulo 12. Del capítulo 10 lo que podemos decir es que es necesario que profetices, le dice el Señor, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Capítulo 10, verso 11. Aquí aparece un ángel con un librito donde estaba la palabra profética que Dios daría a las naciones, y Juan lo tenía que tomar, ese librito, porque ya era una palabra revelada y que iba a suceder hacia todas las naciones, inclusive Israel. Y dice que cuando él toma ese libro, el Señor le dice que debía comerlo. Recuerden que Juan está en el cielo, él está teniendo toda la revelación allí arriba. Dice que él al instante estaba en el Espíritu y fue llevado allí al centro de poder, a la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, y desde allí le van mostrando todo lo que va a suceder una vez que la iglesia es arrebatada. Él también como iglesia está arrebatado allí arriba, así que presencia todo desde las alturas. Y allí le dicen, bueno, que ese librito que tomó, que se lo coma. Y la Biblia dice que era dulce al paladar, pero era amargo en su estómago. Esto representa que lo que dice ese libro es que hay salvación. Para aquellos que quieren volverse a Dios va a haber salvación, y sobre todo va a haber salvación para Israel. Pero va a ser amargo, porque va a ser una persecución como nunca la hubo, y situaciones tan difíciles como nunca lo hubo. Lo dulce de que hay salvación, lo amargo es que es un trago muy difícil de pasar. Por eso el librito que come es dulce y también amargo. Eso sería un poco el resumen del capítulo 10. Son 11 versículos, pero nos llevaría 1 hora y pico explicarlo cada uno, y quiero simplemente dar lo básico, ¿no? Después veremos si en el seminario, como lo venimos haciendo, enseñamos versículo por versículo, pero tenemos que estar bien concentrados y viniendo ya desde el capítulo 1, versículo por versículo. Y aquí tenemos, bueno, hermanos que seguramente algunos vienen hoy por primera vez a escuchar, entonces tratamos de dar un mensaje que pueda llevarse algo el que vino por primera vez, el que no participó de todo y también el que viene participando de todo. Algunas cosas son reiterativas para poder enganchar con el texto que sigue, y otras son nuevas, entonces todos somos edificados. El Señor nos tiene aquí, ¿no?, como
como niños, ¿no? Hijos, donde él como papá, como usted en su casa o mamá, tiene 3 hijos, tiene un bebé, bueno, la mamadera le prepara, pero el de 2 años necesita una papilla, la papilla, y el de 7 ya una viandita. Entonces, el papá tiene que darle comer a todos. Así también el Señor en estos días nos está alimentando. El capítulo 11 nos está hablando precisamente aquí de los 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Estos son 2 profetas que hablan, ¿no?, este capítulo, que vendrán a la tierra a profetizar en medio de la gran tribulación por 7 años, sobre todo en los últimos 3 años y medio también tendrán un mensaje muy poderoso. Los judíos, cuando apareció Jesús, ellos le decían a Juan el Bautista, pero tú eres Elías. Y los fariseos decían, no puede ser el Mesías Jesús, porque antes tendría que venir Elías. Y Jesucristo les dice a sus discípulos, en verdad Elías vino, y era justamente Juan el Bautista. El espíritu que tenía Elías, esa autoridad y ese poder como profeta, ahora estaba en Juan el Bautista, que preparaba el camino. Pero los judíos siguen sosteniendo eso, y es verdad. Cuando venga el Mesías, visiblemente, también tendría que aparecer Elías. Por eso, lo más probable es que uno de estos testigos que viene a la tierra es el profeta Elías, y el otro, lo más probable que sea Moisés. La Biblia nos habla en los evangelios que en el monte donde el Señor se transfigura, y los discípulos ven la gloria de Dios, ven el rostro del Señor como brilla, y Pedro quería hacerse una chocita ahí, una enramada, dice, para quedarse a vivir ahí arriba. En ese momento hay también una visión, hay una manifestación espiritual, dice la Biblia, donde Jesús empieza a hablar con 2 personajes allí, y uno justo era Elías y otro era Moisés. Recuerden que a Elías se lo arrebataron de la tierra, que también es un simbolismo del arrebatamiento. Elías no murió, Elías fue arrebatado con carrozas de fuego y llevado al cielo. Y el cuerpo de Moisés no se encontró hasta el día de hoy. Moisés subió al monte, tenía 120 años, no se le había opacado la vista, no tenía artritis, pero él estaba en la presencia de Dios. Qué importante que nosotros busquemos sinceramente a Dios, también repercute en nuestra salud. Dios nos bendice. Por lo tanto, estos 2 testigos que van a estar en la gran tribulación y que el papel que ellos tienen es profetizar. Se va a manifestar el anticristo y ellos lo que van a hacer es desenmascarar al anticristo. Les va a decir, este que parece el pacificador, le va a decir a los judíos, este que ustedes dicen que es el Mesías, este es un falso profeta, este no viene de Dios, Jesús es el Mesías. Bueno, empiezan a hablar. Y dice que Dios le ha dado tanto poder que el que los quiere matar no va a poder, por un tiempo no va a poder, porque de su boca, dice, sale fuego. Acá dice el texto, literalmente, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Por lo tanto, su ministerio entonces es de estos 42 meses o 1260 días, que equivalen al segundo periodo de la tribulación o la gran tribulación, 3 años y medio, donde ahí realmente se ha de manifestar de una manera infernal el anticristo. Los primeros 3 años y medio va a estar ahí, va a estar como un hombre con sabiduría, lógicamente poseído por Satanás, pero a partir de los 3 años y medio él comienza a tomar posesión del mundo entero, y ahora lo vamos a ver cuando se le dice a Juan, también aquí en unos versos que vienen, que él tenía que medir el templo de Dios.
Y estos dos profetas, dice, son los dos olivos, el verso 4 estoy leyendo, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Escuche, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Bueno, ¿por qué también hay otra característica que puede ser Elías? Porque usted recuerda, allí en el libro de los Reyes, que fue el profeta Elías que le dijo al rey Acab que no volvería a llover si no fuese por su palabra. Así que también aquí tenemos una característica de ese don del profeta Elías, que si él oraba que no llueva, no llovía. Y si querían que llueve, él oraba, y después de 3 años y medio, que justamente, fíjese, 3 años y medio en los días de Elías y 3 años y medio también de gran tribulación aquí en la tierra. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. El mismo milagro que hizo también, lo hizo Dios, pero usó a Moisés cuando golpeó con la vara allí las aguas del río Nilo y se transformaron en sangre. Todo esto es verdad, queridos hermanos, ustedes son creyentes, hay personas que les cuesta creer esto, pero hay indicios científicos, ¿no? Hay pruebas contundentes de que esto sucedió. En el Mar Rojo se han encontrado ruedas de los carros del faraón, se han encontrado allí los escudos que tenían este ejército, o sea que hay pruebas contundentes. Del diluvio universal hay pruebas contundentes. Se han encontrado fósiles en las cumbres de los montes más altos, se han encontrado caracoles allí arriba. ¿Y cómo llegaron ahí arriba? Bueno, porque hubo un diluvio universal. O sea que todo lo que relata la Biblia es así. Si dice la Biblia que hubo el río se convirtió en sangre, así fue. Si dice que Elías oró y no llovió, así fue. La Biblia es clara y es contundente. Bueno, cuando hayan acabado su testimonio, dice la bestia, o sea, el anticristo, que sube del abismo. Recuerden que ayer hablábamos que al diablo se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, el espíritu, el demonio, el principado, el más terrible de todos después del diablo, ese está en el abismo. Cuando al diablo se dé la llave, por un tiempo, de ahí va a salir la bestia, dice, y la bestia que sube del abismo. O sea que va a posesionar a precisamente el que denominamos el anticristo. O sea que sería el diablo encarnado, gobernando en la tierra. Preste atención porque a lo último aquí nos da un detalle, ¿no? En el capítulo 12, de lo que hace el dragón y la bestia, porque el diablo tiene su trinidad, copiando al Señor. Dios, las 3 personas de Dios, la personalidad del Espíritu Santo, que es Dios, la personalidad del Padre y la personalidad del Hijo Jesucristo. Nosotros también 3 áreas tenemos, somos tripartitos como Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Tenemos el Espíritu, que es nuestra intuición, lo más profundo de nuestro ser. Ahora que somos cristianos, es la verdadera vida, lo más profundo de nuestro ser. El alma, que su personalidad es los sentimientos, la voluntad, los pensamientos, las emociones. Y la tercera área es el cuerpo, lo que se ve, lo que se ve. El diablo se va a ver en el anticristo, lógicamente camuflado, ¿no? La gente no va a pensar que es el diablo, pero queriendo imitar a la segunda personalidad, que es Jesús. El dragón, el mismo diablo, querría ocupar el lugar como del Padre Dios. Y también la Biblia habla, después lo vemos en el capítulo 13, habla de 2 bestias, el anticristo, pero está el falso profeta, que también hace milagros, y el falso profeta sería, de una manera burda, querer imitar al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad satánica, el anticristo, el falso profeta y el Espíritu Santo. Y está la Trinidad satánica, el anticristo, el falso profeta, querer imitar al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad satánica, el anticristo, el falso profeta y el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad satánica, el anticristo,
y el dragón. Los tres en la tierra. Así que imagínense lo que va a ser esos días. Ahora, el anticristo que está ahí gobernando en ese tiempo dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea que sería un tiempito antes de la venida visible de Cristo a reinar, dice que la bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, contra estos profetas, y los vencerá, y los matará. Durante 3 años y medio, no puedo decir contundentemente que sea Elías y Moisés, pero todo da que sean ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar bíblicamente. Los 2 profetas, los 2 olivos de Dios, van a ser matados por el anticristo después de 3 años y medio. La gente del mundo, yo le estoy resumiendo todo lo que dice aquí, usted después léalo. La gente del mundo se van a enviar regalos y van a festejar que la bestia mató a estas 2 personas. Recuerde que la bestia en ese tiempo es adorada, la mayoría está marcada, le dan pleitesía, es el Dios de ellos, porque la religión mundial de ese tiempo no van a, si bien va a nuclear a todas las religiones, pero la idea es que adoren precisamente a la bestia anticristo. Esa es la religión, ¿no? De que todos adoren a la bestia. ¿Quién como la bestia? Y se le dio poder para hacer ciertas cosas, milagros, aún de hacer caer fuego del cielo, bueno, distintas cosas que la gente que no tiene conocimiento va a decir, wow, ¿quién como esta persona? Este es el Dios. Los judíos van a decir, este es el Mesías, entonces engañará. Pero estos 2 profetas le dicen en Jerusalén, en la misma cara del anticristo, que él es falso, que es del diablo, que no se dejen engañar. Y entonces es un tormento para todos los que escuchen, imagínense en todas las cámaras de televisión, por internet, escuchando a todo el mundo, y les dicen, si no se arrepienten morirán en el infierno. Bueno, vaya a saber cómo estos son terribles hombres de Dios, no van a tener pelo en la lengua, y van a hablar las cosas como son. Entonces dice que atormentaban a los habitantes de la tierra. Y dice que cuando los mata el anticristo, se llevan regalos los unos a los otros, como pasa en Navidad, bueno, que festejamos, bueno, el nacimiento del Señor, acá no, acá festejan que se mataron los 2 profetas de Dios, porque lo que ellos piensan, la mayoría de los hombres, influenciados por Satanás, lógicamente, y también por la propia incredulidad y la sentencia de Dios por no creer en la verdad, creer en la mentira, ellos adoran a la bestia, no quieren saber nada con otros, porque tienen los favores, porque están, digamos, seducidos por él, etcétera, 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 y por las manifestaciones que hay. Pero al cabo de 3 días y medio se levantan los 2 profetas en la plaza allí en Jerusalén. Habían dicho de que no había que sepultarlos porque que se lo coman las aves o que se pudran ahí, que todos vean que la bestia tenía poder sobre esos profetas. Y a los 3 días y medio toda la humanidad ve que resucitan y escuchan una voz, suban acá y suben a la presencia de Dios, y entonces la humanidad comienza a temer en gran manera al Dios Todopoderoso. Se empiezan a dar cuenta de que algo está pasando acá, hay alguien más fuerte que la bestia, ¿no? Empiezan a darse cuenta, es como que empieza a sacarse el velo. Los judíos, el milagro les ocurre en su propia tierra, lo empiezan a mirar de reojo al anticristo, empiezan a recordar las palabras de estos 2 profetas, Israel empieza a ser tocado. Y ahí se une, bueno, las palabras también del profeta Joel, en el capítulo 2, donde nos habla que sería derramado el Espíritu del Señor sobre toda carne, y tendrán visiones y profetizarán. Y es ahí donde la misericordia de Dios es derramada sobre Israel, e Israel comienza a abrirse los ojos y empiezan a creer en Jesús. Y cuando, bueno, el anticristo se empieza a dar cuenta de todo esto, se da cuenta que las personas empiezan a ver la verdad y comienza a llenarse de una gran ira. Y tiene un plan que lo vamos a ver después en el capítulo 12. Sigue, bueno, este capítulo 11
proclamando la séptima trompeta, que recuerde que cada trompeta es un anuncio del próximo juicio, y entonces cuando suena ya la séptima trompeta, recuerde que el mundo está bajo los juicios de los 7 sellos y bajo los juicios de las 7 trompetas. Ayer, cuando terminamos de hablar aquí, que dejamos en el capítulo 9, a pesar de todo eso que padecían, ¿se acuerda que terminamos diciendo, y esos hombres no se arrepintieron de todos sus pecados? Es por eso que Dios tiene que seguir mandando de su juicio, porque no se arrepienten. Ahora ya los juicios comienzan a ser más pesados. Y ya el reino del diablo, que por un tiempo se le permite, o sea que Dios siempre, hermano, está en control. Al diablo se le permite por un tiempo, específicamente 42 meses, 3 años y medio de gobierno en la tierra, pero el control lo tiene Dios. El control lo tiene Dios. El diablo es un instrumento de juicio para la gente tan malvada y pecadora, pero el control no es que ¡ay! Se le fue de las manos a Dios y el diablo gobierna. No, a Dios no se le va nada de las manos. Nuestro Señor tiene el control absolutamente de todo. ¿Cuántos dicen amén? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora comienza a moverse la estructura de nuestro Señor y va a comenzar a tomar posesión de la tierra, a empezar a acorralar al anticristo y a toda la maldad en la tierra, a todos los que le siguen, y va a comenzar el Señor a tomar posesión. Dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, escuche, llegó el tiempo de darle la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, dice el Señor, a los que destruyen la tierra. Esos que están quemando los campos, bueno, a veces se queman accidentalmente, pero otros lo queman a propósito, otros derraman, petróleo, no tienen las medidas adecuadas y se arriesgan a llevar petróleo en embarcaciones que no están bien supervisadas o aprobadas y derraman toneladas de petróleo, y van destruyendo la tierra. Los que talan todos los árboles y después tenemos las inundaciones. Dios dice que va a destruir a los que destruyen la tierra, porque es gente malvada, es gente que no piensa en las demás personas. Hoy leí una frase que decía, ¿no? El que siembra un árbol ha entendido la vida, porque el que siembra un árbol, el que lo va a disfrutar es la otra generación, ¿no? Y acá parece que es al revés, talan los árboles para ganar dinero por la madera. Y el templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. O sea que Juan ve una visión allí en los cielos. Recuerden que el Señor le hizo construir a Moisés un arca, el arca del pacto, ¿no? Pero hay una allí en el cielo, por eso Dios le dio las medidas justas que tenían que ser a esa arca, pero por lo que vemos aquí, hay un arca del pacto que se veía, dice, en el templo de nuestro Dios. En esa nueva Jerusalén está también esa arca. Vamos al capítulo 12. Dice, apareció en el cielo, yo me río de este capítulo 12 de Apocalipsis. Mi hija más chica tiene 21 años, yo vengo predicando, 15 años quizás atrás, el Apocalipsis así, o antes también siempre predicaba, no es específicamente como ahora todos los capítulos, pero siempre tomamos la palabra. Y mi hija agarraba su Biblia, y yo cuando iba a ver qué leía, ¿y qué podía leer ella? La mujer y el dragón. Y yo decía, ¿vos entendés lo que lees ahí?
No, papi, pero me gusta el título, decía. Así que ella leía siempre la mujer y el dragón, y hoy me acordaba de eso. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, es todo simbólico, ¿no? La mujer en varias partes de ella nos habla de Israel, que es Israel, vestida del sol porque en esos tiempos va a recibir a Jesús, que es el sol de justicia, con la luna debajo de sus pies, uno de los símbolos del Islam y de los perseguidores de Israel, es justamente los musulmanes, y Israel lo derrotará con la ayuda del Señor, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas representando a las 12 tribus de Israel. Y dice que esta mujer, fíjese, estaba encinta. Israel estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Recuerden que Jesús viene de los judíos, Él viene de Israel y fue perseguido, y María también fue difícil ese momento cuando iba a dar a luz. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora aparece el dragón, que tiene un nivel de persuasión muy grande, Satanás, porque imagínense que él logró engañar a la tercera parte de los ángeles. Así que un 33% de todos los ángeles fueron engañados por Satanás. Acá la llama estrellas, ¿no? Que fueron arrastrados por su cola y que cayeron justamente con Satanás. Hay que tener un poder persuasivo muy grande. Estos ángeles veían la gloria de Dios, veían el poder y la majestad de Dios. Al diablo se le había dado cierta autoridad. Él tenía que administrar para dar toda la gloria a Dios. Pero en un momento él se envanece y dice, la gloria me la puedo llevar yo también. Así que, ¿por qué van a adorar a Dios? Voy a ser igual al Altísimo. Y empieza a hacer su trabajo de convencer a ángeles y logra que un 33% se junten con él para la rebelión allí en el cielo. Vio que los planetas, aún la luna, usted mira y parece que hubo una destrucción ahí, que no hay vida, algo pasó. Bueno, hubo un conflicto allí en los cielos tan terrible que esos planetas quedaron completamente deshabitados. Los que dicen que hay vida más allá de extraterrestre son demonios, pero no es que hay otra civilización, por lo menos la Biblia no lo indica. Sí lo que creó Dios, seres vivientes, arcángeles, serafines, querubines, ángeles, criaturas que Él creó, sí. Pero no es que hay en otro planeta, no sé, hay marcianos y que por su cuenta, sin adorar a nuestro Dios, ellos están ahí por el cosmos o por el Big Bang y hay otros. No, eso no. O son demonios o son ángeles. Y que aparezcan algunos platos voladores, bueno, a veces las fotos son muy borrosas, pero recuerde que hay un 33% de demonios dando vuelta. Algunos están en el abismo, otros están en los cielos allí arriba, y bueno, puede haber distintas máquinas ahí arriba y quizá esos platos voladores, una parte lo puedan tener ellos y hagan sus diabluras. No lo podemos confirmar, pero o son demonios o son ángeles, pero no es que hay otra civilización, sino la Biblia ya lo hubiera dicho. En la Biblia está todo, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que saber y entender. Aquí está todo revelado ya. Está todo revelado. Cuando usted a alguien le dice, mire, yo tengo una revelación nueva, le está errando a la palabra de Dios. Y acá tengo que venir con temor de Dios a hablar esto de Apocalipsis porque no le puedo quitar ni agregar, porque si no, no hay bendición para mi vida. Y yo quiero bendición y quiero que usted también reciba bendición. Hoy hay muchos líderes que no tienen temor de Dios. Y dice, Dios me dijo, pero por ahí le dijo el corazón, no le dijo Dios.
Y Dios siempre va a hablar a través de la Escritura, de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo fue llevado a los cielos y dice que a él no se le permitió hablar lo que escuchó. Hoy cualquiera dice, fui al cielo y habla cualquier cosa. Hay gente que le cree, hay que tener mucho cuidado. Todo tiene que estar fundamentado aquí en la palabra del Señor. Está aquí esta visión de la mujer, también aparece la señal del dragón escarlata, arrastrando a la tercera parte de los ángeles. Esto que aparece aquí en el capítulo 2 es como un paréntesis en todo lo que venimos hablando. Como que no sucede en el tiempo de la gran tribulación. Es una visión que tiene, una experiencia que tiene Juan, pero que también nos sirve a nosotros para poder entender lo que les voy a hablar ahora al final del capítulo, de lo que le va a pasar a Israel. Acá Israel es la mujer que el dragón viene persiguiendo. El dragón viene persiguiendo a la mujer hace años. Fíjese que Israel siempre fue perseguido por la gente de Egipto, por Asiria, por Babilonia, por los persas, por los romanos. Aún en este tiempo son perseguidos. Usted dice judío y la gente lo mira, ¿no? Como yo cuando entendí que si bendigo a los judíos soy bendecido, porque hay una promesa en Génesis 12 que dice la promesa para Abraham, que es el padre de la fe y de donde nace el pueblo de Israel, que Dios le da la experiencia de que sería como las estrellas del cielo y los granos de arena de la costa, su descendencia. Él le dice a Abraham, yo te bendeciré y tú serás de bendición, y voy a bendecir a los que a ti te bendigan. Diga conmigo, bendigo a Israel. Y dice, y maldeciré a los que a ti te maldigan. O sea que hubo un presidente, Chávez, que él, por falta de este conocimiento, él osa dar una maldición hacia Israel. Y dice desde lo más profundo de sus entrañas, y dio la palabra mala maldición hacia Israel. No pasó mucho tiempo que le agarró un cáncer allí en el estómago, en la vejiga, y fue fulminante. O sea que la palabra del Señor no es juego. Y los que bendigan a Israel serán bendecidos. Miren, gran parte de la prosperidad económica que el Señor me dio a mí, antes de ser pastor, para los que no saben, antes de ser pastor, Dios ya me estabilizó económicamente, gracias a Dios, y yo trabajé con judíos, y yo no tenía este conocimiento de que tenía que bendecir a los judíos, pero yo sabía que tenía que hacer lo correcto delante de Dios. Y yo me acuerdo que trataba de esforzarme y dar lo mejor como hijo de Dios, no por bendecir a Israel, porque yo no lo sabía, pero sí lo mejor porque era mi patrón, mi jefe, y bueno, él me dio muchas oportunidades, me permitió que me desarrolle, que crezca, y me fue bien, porque bendije directa o indirectamente a ese judío, y Dios me retribuyó también con bendición. Así que si su jefe es judío, bendígalo, aunque por ahí, bueno, hay prejuicios y muchas cosas. La experiencia que yo tengo particularmente, que vieron que dicen que son amarretes, que son esto, particularmente a mí, me han siempre bendecido y siempre han sido justos, siempre me han pagado a término, siempre me han reconocido, pero son muy vivos. Yo me acuerdo que me probaban a mí, cuando cobraba el sueldo en aquel tiempo no era que te lo depositaban, te daban el billete. Y me dice, bueno, toma tu sueldo, no sé, 600 pesos, por ejemplo. Yo contaba 650 y acá. ¿Qué haría usted si su sueldo es 600 y le dan 650? Usted dice, me prosperó el Señor, gloria a Dios. No. Ah, se equivocó, decía yo. Iba, mire, se equivocó con 50 pesos. Ah, gracias Luis, gracias Luis. Después de 3 meses otra vez, 50 pesos de más. Y yo iba, mira, muchas gracias. Bueno, pasó el tiempo, después tuve que gerenciar una sucursal y entonces él me dice, mira Luis, para vos saber la gente de confianza, cuando le pagás el sueldo, pagale un poquito de más. Si te los devuelve, es que podés confiar en él.
¿Vieron? Los vivos de este tiempo dicen, este se lo quedo porque este tiene mucha plata. Pero chau, no creces, no tiene confianza en vos. Pero yo no lo hacía por la confianza o para dar... Yo lo hacía porque Dios nos enseña a ser justos. Si trató conmigo, es esto, es esto. Como le dijo Juan el Bautista a los soldados, confórmense con su sueldo. Como diciendo, no anden pidiendo coimas por ahí. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Así que bendígalo al pueblo judío. Vamos a bendecirlo otra vez. Bendice a Jerusalén, Señor. Bendice al pueblo judío. Que muchos se conviertan en este tiempo. Oramos por la paz de Jerusalén. Tu palabra, Señor, dice que si oramos por la paz de Jerusalén, seremos prosperados. Gracias, Señor Jesús. Amén. Es el pueblo de Dios, hermano. El pueblo judío es el pueblo del Señor. Nosotros fuimos injertados. San Juan 1:12. A los suyos vino, a los judíos vino Jesús, a las ovejas perdidas de Israel. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, nosotros, se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que estamos ahí de segunda nosotros. Gracias a Dios fuimos injertados en el árbol original. Éramos un árbol silvestre y nos injertaron allí. Y de los dos pueblos, el Señor hizo uno. Es que, queridos hermanos, esto termina con los judíos. Empezó con los judíos y terminará con los judíos. El anticristo tendrá que demostrar que viene de ascendencia judía. El pueblo que se queda aquí en la tierra en la gran tribulación va a ser judío. Jesús vino de los judíos. Los 144.000 que van a predicar aquí en la gran tribulación son judíos, de las 12 tribus de Israel. Todo empezó con los judíos y todo va a terminar con los judíos. La iglesia ya está arriba, 2000 años de gracia arriba, y se cierra el paréntesis y ahora Dios sigue con los que comenzó, con Israel. Mire que el pueblo de Israel lo rechazó, pecaron, se fueron con dioses ajenos, negó el nombre del Señor, hizo aberraciones los reyes y el pueblo. Pero la misericordia de Dios sigue sobre Israel. Así que si hay alguno acá que todavía se anda equivocando y se siente condenado, hoy te ha traído porque la sangre de Cristo sigue perdonando pecado. Dale la gloria a Dios. Amén. Porque ustedes saben que Dios siempre nos da otra oportunidad, ¿o no? Lo que no sabemos cuándo es la última. Bueno, vamos a seguir acá entonces. Si no me pongo como evangelista, vamos a seguir acá hablando la palabra del Señor. Dice que el dragón empezó a buscar a esta mujer para devorarla. Estaba por dar a luz, representa a Cristo cuando venía. Se acuerda que Herodes mandó a matar a todos los niños. Eso era la trama satánica de este dragón. Tan pronto naciese lo quería exterminar. José tuvo sueños, salieron, fueron a Egipto 2 años y fueron librados. Y ella dio a luz, Israel, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se da cuenta que es Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No hay duda que es el Señor. Ahora habla de la mujer de Israel. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para allí la sustenten por 1260 días. O sea que en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, mucho pueblo de Israel, por el derramamiento del Espíritu Santo, va a ser salvo. Pero el anticristo los va a perseguir a muerte, los va a perseguir a muerte. Dice que en el cielo hubo una gran batalla entre Miguel, el arcángel, y sus ángeles, que luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto todavía no sucedió. Esto va a suceder en un momento de esos 7 años, lo más probable a los 3 años y medio, porque el diablo tiene acceso todavía al segundo cielo y al primero, pero de ahí lo van a bajar
de ahí lo van a bajar. Dice que el diablo no prevaleció, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que si ahora hay maldad, imagínense lo que va a hacer con el diablo en persona aquí y con todos estos demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Se ve que, ¿se acuerdan de Job? Que el diablo se presentó entre los hijos de Dios, allá arriba, entre los ángeles, y Dios mismo le dice: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job cómo me es fiel? Y él dice: sí, porque tú le das todo. A ver, permíteme tocarlo, vamos a ver si te sirve y si te sigue. Bueno, usted sabe la historia, él le sirvió al Señor fielmente y pasó la prueba y después Dios le dio el doble, como también lo hace con los que son fieles. Y dice que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. O sea que quizás también ahora él tenga un acceso ahí para acusarnos. Para acusar, dice aquí, a los hermanos. O sea que como es entrometido, se mete ahí. Sí, porque fulano, mengano, dice que es cristiano, y acusa. Como a veces te acusa en la conciencia también, o trabaja ahí. A veces en la conciencia trabaja el Espíritu Santo, pero en la opresión trabaja el diablo, que te hace sentir que no eres digno de Dios, que no eres digno de servirle, que eres un mal padre, una mala madre, y dices que eres cristiano, y entonces el diablo empieza a presionar, y hay gente que le cree y empieza a apartarse del Señor. Es el acusador. No oigas al acusador, oí al que te perdonó, oí al que siempre va a buscar tu corazón para que puedas arreglar con él. Y errores y fallas tenemos todos. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahora está hablando de los que están aquí en la tierra, porque el diablo sale con toda furia. Está acá en la tierra, ha descendido con furia y empieza a presionar cada vez más. Pero le han vencido los cristianos aquí por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vuelve a confirmar lo que le vengo enseñando, que los que se queden aquí tendrán que entregar su vida por causa de Cristo. Pero veámoslo y edifiquemos nuestra vida hoy. Venzamos al diablo, hermanos, cada día en el nombre de Jesús, entendiendo lo que pasó en el Calvario, que esa sangre es muy poderosa, que derrotó al diablo, que venció al mundo, que venció al pecado, y ya nosotros hemos sido perdonados. Y cuando el diablo sabe que vos sabés el poder de la sangre, no te va a zarandear. Pero si vos estás como una religión más y no entendés el poder de la sangre, el diablo te va a zarandear. Nosotros ya fuimos perdonados, vamos para el cielo, tenemos la vida eterna, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, tenemos una nueva vida, pero a eso le agregamos, dice, la palabra. Que la palabra de Dios more en nosotros. Cristo, ¿cómo venció al diablo en el desierto? Escrito está. Tengo que recordarla, la tengo que leerla, tengo que memorizar, tengo que congregarme como muy bien lo están haciendo. El testimonio, personas de testimonio, buenos trabajadores, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos hermanos en Cristo. Es una lucha, es un trabajo, es una batalla. Acá no es que Dios sopla y hace botella y nos saca a nosotros, ya somos el apóstol San Pablo acá. Es todos los días cuesta arriba, todos los días negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir. Y hay muchas bendiciones en el medio, pero todos los días estamos siendo probados. Dice que ellos que entregaron su vida, bueno, hasta la muerte.
Pablo nos enseña y dice, hagan morir en ustedes lo carnal, lo terrenal, hagan vivir al espíritu y niéguense cada día, y mueran cada día. Por eso Pablo decía, pongo mi cuerpo como para servidumbre, para ser golpeado el cuerpo, en el buen sentido de la palabra. Y estoy siendo muy tentado ahora, dice uno, y estoy cayendo, y estoy muy... Pablo, ¿qué hacía? Un ayuno, ayuná, es una fortaleza, la carne mengua, el espíritu crece. Un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tranquilo, tomando agua, tranquilo. O si tomás medicamento y no podés, bueno, tomá con jugo, demostrarle a Dios que vos no querés caer en la tentación. Jesús hacía 40 días que no comía y al diablo lo derrotó las 3 veces que vino a tentarlo allí en el desierto. Tenemos que ir muriendo, la carne se manifiesta y es una mala consejera. Por lo cual alégrense en cielos los que moran en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora el diablo está enardecido. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. O sea que ahí empieza la persecución hacia Israel. La mujer es Israel. Y aquí, bueno, tengo algunos textos que el Señor también habló. Hoy me vine con todo, con el libro, la Biblia, palabra. Por tanto, dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Daniel habló del anticristo como la abominación desoladora, con otro término, pero el mismo personaje. Y entre paréntesis dice, el que lee entiende. O sea que los que de una manera u otra leemos, escuchamos la palabra, vamos entendiendo este tema. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, dijo el Señor. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice el Señor. Si el Señor no viene a poner fin a esto, no se salva nadie, queridos hermanos. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Gracias, Señor, por su misericordia. Entonces, es la advertencia solemne al pueblo de Israel. El diablo enfurecido ahora no pudo matar a Jesús. Va con furia hacia la madre, hacia Israel. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, la gran tribulación. Israel nuevamente, de una manera sobrenatural, así como Dios los cuidó cuando el faraón los venía persiguiendo con una llama de fuego y con una columna de humo, y el faraón no podía llegar a Israel. De una manera milagrosa, Dios esconderá a Israel allí en algún desierto de Israel, en algunas peñas, y lo tendrá allí protegido al pueblo de Israel. Pero ¿qué va a hacer la serpiente ahora? El diablo. Dice que arrojará su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es lo que dice, ¿no?, el profeta Isaías, donde vendrá el enemigo como río, pero el Señor levantará bandera. El diablo, no sé si producirá un maremoto, si producirá algo para que sean ahogados todo el pueblo de Israel, pero Dios, como hizo en los días de Moisés, abrirá la tierra. ¿Se acuerdan en la rebelión de Coré?
Los que decían, no, ¿por qué vos Moisés? Solo vos, solo vos. Abrió la tierra y se los tragó a los rebeldes. De esta misma manera Dios puede abrir la tierra y tragarse toda esa agua y evitar que Israel perezca. Recuerden que son días donde la mano de Dios obrará portentos y milagros extraordinarios. Entonces el dragón, ¿qué hace el diablo? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que como el diablo no pudo matar a Jesucristo, así que como el diablo le sale mal esa jugada de ahogar a todo el pueblo de Israel porque Dios de una manera milagrosa los guarda, ¿qué me queda? Dice el diablo. Voy a perseguir a los que tienen el testimonio de Jesucristo, a los que se han quedado en la gran tribulación, y es ahí donde el anticristo le cae con todo, con martirio, con cárcel y con muerte a todos aquellos que se convirtieron, y como les vine explicando, son las almas que van al cielo y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vas a juzgar? Hasta que entre el último de los mártires. Aquí anoté algunos pasajes también que son interesantes, y ya estamos terminando. Bueno, el del profeta Joel lo saben, lo pueden buscar en Joel 2, 28, 32, donde sería derramado el Espíritu Santo. Sabemos, dice Juan 1, 5, 19, primera de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Como el mundo está bajo pecado, está bajo el maligno. Nosotros no estamos bajo el maligno porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la potestad del Hijo de Dios en el reino de los cielos. Pero si no, seríamos también del diablo, porque es el diablo el que está manejando en este tiempo desde el primer y segundo cielo, trazando esas líneas de pensamiento y de maldad. Pero mire lo que hace Cristo. El diablo quiso devorar a Cristo, ni bien nacía, exterminarlo. Pero la Biblia dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo quiso destruir a Jesús, pero no pudo. Cristo murió en la cruz, dio la vida, resucitó y lo destruyó. Dale la gloria a Cristo. Colosenses 2:15. Le digo estos textos bíblicos para que usted no tenga miedo a las tinieblas, ni al diablo, ni a los demonios, porque están derrotados, pero es tan mentiroso que te quiere decir otra cosa. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió Jesús públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dale otro aplauso a Cristo entonces. Ahora, Juan, lo del arcángel Miguel que les leí, capítulo 12, verso 7, Juan lo escribirá en el año 90 después de Cristo aproximadamente. La tengo la fecha, pero bueno, aproximadamente es eso, 90 después de Cristo, ¿no? Juan vivió muchos años. Ahora, mire, Juan dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar con ellos en el cielo. Ahora vamos a leer al profeta Daniel, que fue escrito esto antes de Cristo. Antes de Cristo. A ver, los teólogos de aquí que estudian IET, ¿cuántos años serán? ¿Alguno tiene idea? ¿Unos 400 años? Más o menos, ¿no? Unos 400 años. Por eso el IET, el Instituto Bíblico, te ayuda, ¿no? Para tener un conocimiento también más profundo. Así que les animo que hagan las escuelas bíblicas, que se metan. El otro día, ¿quién fue que decía? Estaba orando la hermana Giselle, que trabaja en el Instituto Bíblico. Y oró muy bien, porque ella decía, te damos gracias, Señor, que en la iglesia tenemos un instituto bíblico. Por ahí no cobramos nosotros la dimensión de esto, ¿no? O mejor dicho, no nos damos cuenta de la dimensión de tener un instituto bíblico. Y nosotros lo tenemos en la iglesia, así que aprovéchelo.
Daniel escribe esto: en aquel tiempo se levantará Miguel. Fíjese, 2400 años antes. No, perdón, 500 años antes. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue. La gran tribulación está hablando. Desde que hubo gente hasta entonces. Y Jesús decía, una tribulación como nunca la hubo, ni la habrá. Que si no acorta esos días nadie se salva. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel alentando también al pueblo de Israel, que también hay esperanza para ellos. El diablo cayendo, Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo? Esto se escribió 700 años antes de Cristo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cayó por tierra. Juan ve la batalla donde Miguel lo tira a tierra. Esto va a pasar en los años que vienen. Ya Isaías lo vio 2700 años antes. Un aplauso a la palabra de Dios, hermanos. Aplíquelo usted en su vida, porque su fe en Jesús vence al diablo y vence al mundo. Juan 5, 4 y 5, primer carta. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos nacieron de nuevo en Dios? Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y vieron que en la pandemia daban todos un texto bíblico referente de que hay que estar en las casas porque Dios nos cuida, que pin, que pun, y hacían referencia en este texto bíblico que yo les voy a leer. Como que nos teníamos que quedar en la casa hasta que pase la ira de Dios. Bueno, lo podemos tomar parcialmente, pero en realidad creo que este mensaje que escribe Isaías es justamente para el pueblo de Israel, que tendrá que estar escondido un tiempo ahí, para que el anticristo no los aniquile, como todos los reyes. ¿Se acuerdan los días de Esther también? Donde Amán quería destruir al pueblo de Israel y fue librado. Iba a ser aniquilado Israel y fue librado. Aquí con el anticristo también iba a ser aniquilado, pero Dios los protege. Y dice el profeta Isaías, mire, 26:20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26, 20 y 21. El de Jeremías 46, 7, ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Hablando del enemigo. E Isaías dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dale la gloria a él. Ahora, nosotros tenemos todo este conocimiento y nos vamos con Jesús. Por su gracia. Nos vamos con Jesús por su gracia. Yo creo que aquellos que entreguen su vida aquí en la tierra por Cristo también tendrán mucho conocimiento. Los apóstoles, todos ellos dieron su vida por Cristo. O sea que la doctrina que nosotros tenemos fue escrita con tinta, pero fue sellada con sangre, queridos hermanos. A ellos le decían que nieguen a Jesús o los mataban, los crucificaban, los despedazaban, los mataban a piedrazos, los quemaban, le cortaban la cabeza. Y ellos decían, nosotros no podemos negar nuestra fe. Jesús resucitó y Jesús te ama y Él es el Señor. El César no es el Señor, Jesús es el Señor. Es que lo vamos a matar. Él es el Señor, no lo puedo negar.
O sea que había un conocimiento y tenían una experiencia con Jesús. Los que se queden aquí en la tierra en ese tiempo, no basta con que digan, bueno, soy cristiano, creo, no, tendrán que tener conocimiento de las Escrituras para saber que dan la vida por una causa correcta. Y creo que debía avergonzar a muchos cristianos esto, porque según dicen, habría que ver si es así, ¿no? Pero varios guerrilleros dicen que por sus ideales dan su vida ellos. Y cuando dicen, bueno, murió por esta causa. Y ellos dan la vida por esa causa, que lo juzgue Dios, ¿no? Yo no los voy a juzgar. ¿Cuánto más por Cristo, no? Entonces, es gente que tiene una convicción muy fuerte en esos días. O gente que anduvo bien, se apartó, vino Cristo, no estaba preparado y se quedó, y ahí se pone las pilas. Pero tiene que ser, a mi humilde modo de verlo, gente con conocimiento y gente con experiencia realmente, de buscar a Dios. Así que, queridos hermanos, decirle al más cercano, nos conviene ir ahora con Cristo, decirle. Porque después, hermano, Cristo dijo, lleven mi yugo sobre vosotros, que la carga es liviana y la carga es ligera. Miren la carga que llevamos. Y tengo que venir al culto, 1h15, a veces el pastor se copa y predica como 2 horas, pero bueno, qué yugo pesado, ¿no? Tengo que orar, che, qué yugo pesado, ¿eh? Tengo que hacer la voluntad de Dios, qué yugo pesado. Tengo que ayunar cada tanto, qué yugo pesado. Y entre todo eso, Dios que te bendice, que te cuida, que te ayuda, que te consuela, que te fortalece. Lleven mi yugo que es ligero y liviano, dice el Señor. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar reposo para sus almas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Qué yugo difícil servir al Señor, qué yugo difícil. Ahora, no hacemos eso y verdaderamente hay yugos pesados. Verdaderamente empiezan a pasar cosas. ¿Cuántos perdieron el matrimonio? ¿Cuántos le cayó una enfermedad terrible? ¿Cuántos tuvieron un accidente? ¿Cuántos están con un montón de cosas ahora en su cabeza y por tomar malas decisiones y están siempre cargados y desesperados? ¿Por qué no hacemos caso a Jesús y tomemos su yugo? Y si hay un desbarajuste en tu vida, porque por ahí lo puede haber, hace caso a lo que te estoy diciendo. Empezá a ponerte con todo con el Señor. Y vas a ver el milagro que ocurre, que Dios te empieza a desenredar todo y el día parece que tiene más horas. Te empieza a rendir más. Y vos que te preocupás que querés trabajar 20 horas porque no te alcanza, te doy una palabra. Con esas 8 o 10 horas que trabajás, vas a ganar mucho más que si trabajás 20 horas. Recibilo en el nombre de Jesús. Dios te va a bendecir. Porque es tu Dios, es tu Padre. Es tu Padre. Y aplica los principios de la palabra de Dios. Porque todo el otro tiempo Dios te quiere como un instrumento, como una herramienta para Dios. Pero a veces somos duros de servir. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios y Dios nos va a desenredar todos los rollos en los que estamos y vas a ver cómo el yugo es liviano y ligero. Te agarra un cansancio por servir al Señor. Yo estaba leyendo Daniel y dice que él cuando tuvo una experiencia de las 4 bestias que iban a aparecer en el mundo y la última era justo esta, la del anticristo, dice que desfallecía él, que cayó enfermo, que estaba muy debilitado, porque son cosas grosas, son cosas espirituales. Y yo le digo la verdad, no es que tuve una revelación, simplemente leo la palabra de Dios. Y yo ayer estaba pero fusilado, ayer es como que el cuerpo no me respondía. Y cuando hoy leí lo de Daniel digo, claro, porque es un cansancio santo, es como que la carne mengua y el espíritu crece, como te debe pasar a vos. Cada vez que salís de acá, perdiste como 10 kilos, ¿o no? Te vas como volando, te vas como liviano. No es que bajaste de peso en el cuerpo, por ahí sí, no lo sé, pero seguro se van cargas, se van opresiones, porque la misma palabra es la que te liberta, la misma palabra es la que te sana, la misma palabra es la que te santifica. Dale la gloria entonces a Dios. Bueno, vamos a terminar acá. ¿Cómo pasa la hora? 1 hora ya estoy hablando acá.
así podemos ir a nuestra casa. Y termino con esto, para dejar el pie para lo que va a ser mañana. Va a ser muy fuerte. Mañana vamos a ministrar también. Mañana va a ser muy fuerte. Inviten a todos los que pueden. Las promociones también de los que están en multimedia. Esto tiene que estar lleno de gente de conocer la verdad. Pásenlo también por internet, que lo pueden escuchar todo. Pero ustedes tienen que venir acá. No se queden en su casa cómoda, en internet, tomando. No. Hay que congregarse. Eso déjelo para el que no puede venir, para el que está en Ushuaia, el otro. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios le va a bendecir. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Y como el diablo acá empieza a fallar, no puede matar a Cristo, no puede exterminar a Israel. ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿No? En los originales, acá en la Biblia dice, me paré sobre la arena del mar. Pero a veces hay algunos verbos o alguna palabra por ahí corridita, ¿no? Si vamos al original, en los originales dice, no que Juan miró desde la arena del mar, porque Juan, él está en una posición celestial. Por lo tanto, aquí quizás pueda haber algún puntito ahí corrido, alguna palabra. Y hay otra versión que me llena más, que dice que el dragón se paró a la orilla del mar, erguido, ¿no? Se paró a orilla del mar. O sea que el diablo, siguiendo el contexto de lo que venimos hablando, el diablo cae a la tierra, le sale mal toda la jugada y entonces se para a la orilla del mar y de ahí arranca el capítulo 13 de Apocalipsis, donde empieza a hablar del anticristo. Y nosotros sabemos que del mar, el mar en turbulencia representa a las naciones, el mar embravecido, es esa turbulencia de las naciones. Como que el diablo dice, bueno, me salió mal esto, lo otro, tengo el plan B. Y llama a la bestia anticristo, que viene ¿de dónde? Del abismo. Del abismo, pero que surge también de la multitud de las naciones, porque viene del mundo. O sea que es un personaje donde su cuerpo es del mundo. O puede ser un rey, o puede ser un príncipe, o puede ser un gobernante, o puede ser, no sé, un magnate, o puede ser alguien que no conocemos. Y a ese que surge de las naciones del mundo, que el mundo lo aplaude, ¿vieron que cualquiera que hace algo para el mundo lo aplauden, dice que Dios no existe y lo aplauden, esto y lo otro? Entonces surge del mundo. Pero a ese que surge del mundo, bueno, al principio va a tener esa humanidad y va a tener una dirección satánica los primeros 3 años y medio, donde gobernará junto con 10 naciones. Pero al cabo de los 3 años y medio, como al diablo le está saliendo mal la jugada, no puede exterminar a Israel, va al plan de llamar al anticristo, de llamar a la bestia. Y esa bestia que dice que viene del abismo, toma posesión total de ese hombre anticristo. Un bocho muy sabio, muy inteligente en todos los enigmas del mundo, pero adelantándole un poco de lo que pasa con el anticristo, él sufre, dice, una herida de muerte. Y el anticristo, en medio de su plataforma mundial, él tiene un atentado y muere precisamente el anticristo hombre, el anticristo humano, y muere. Pero el diablo llama desde el abismo a ese ser tan tenebroso que va a posesionarse en el cuerpo del anticristo. Lo que yo estoy diciendo no es 100% así, pero es una idea de lo que puede suceder. Porque dice que el anticristo se levantará. Y el único que se levantó de entre los muertos es Jesucristo. Entonces, este se levanta imitando
la resurrección de Jesús. Recuerda que el diablo va a querer imitar todo. Entonces la gente va a decir, supongo que se llame, no sé, no quiero decir ningún nombre porque por ahí alguno se llama Eduardo, Felipe, y dice, yo no soy el anticristo. Bueno, Felipillo, se levanta Felipillo, se levantó, resucitó, pero en realidad yo no puedo explicarlo, ni sé cómo se puede hacer. Sé que Dios, como le dio la llave del abismo, puede permitir esa manifestación en el cuerpo de esa persona que muere, que se pierde, pero en ese cuerpo toma posesión el que viene del abismo. Entonces, así como Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, ese hombre anticristo que murió, ahora su cuerpo está lleno de la bestia. Imagínense, y que está en el abismo ahora. Y bueno, mañana por ahí hablamos de un personaje que está en el abismo, que quizás pueda ser ese el que entre en el cuerpo o no. No lo sabemos. Esas ya son hipótesis, pero que ese espíritu o algo fuerte se va a posesionar, no hay ninguna duda. Entonces se levanta de ahí y viene a gobernar el mundo. Para eso también hablaba aquí, que bueno, lo dejé pasar por alto, es que a Juan se le dice que tenía que medir el templo, tenía que medir el templo con una vara. Me fue dada una vara, una caña, el capítulo 11, de medir, y me dijo, levántate, mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Jerusalén será tomada por los gentiles, por los paganos. Hoy por hoy el problema es Jerusalén. Y en Jerusalén va a haber un momento donde el anticristo lo que va a hacer es que Jerusalén sea una ciudad internacional, de todo el mundo. Queda bien con los árabes, queda bien con los judíos, queda bien con las religiones, queda bien con todo. No es de Israel. Entonces van a pisotear esa tierra que es de Israel, los paganos. Mide el templo. Esto también es para nosotros. A Dios le interesa también los que se congregan en el templo, porque en esos días, eso me olvidé y es importante, en esos días va a haber un templo en Israel. Israel siempre tuvo templo, desde el año 70 no tiene templo. Israel va a volver con los sacrificios, y Dios lo va a permitir porque la gracia ya se fue, los tiempos de gracia. Israel va a seguir con los rituales, matando el corderito, matando la vaca de color bermejo, va a seguir con todos los rituales. Le digo más, para que usted vea los tiempos que vivimos. Todos los materiales para la construcción de ese templo ya están. Los sacerdotes que van a ministrar en el templo ya están preparados. Solamente se tiene que firmar el tratado de paz y el templo, con las construcciones de ahora, en poco tiempo lo levantan. Ya tienen todo. Judíos, creo que son norteamericanos, que armaron todos para que Israel tenga todo como antiguamente para hacer sus sacrificios, sus rituales. Y Dios lo va a permitir. Porque, le repito, la iglesia ya se fue y Dios está atendiendo a Israel. Pero ellos, cuando empiecen a ver que el corderito, que la sangre, ahí se van a dar cuenta, cuando queden desilusionados con el anticristo, se van a dar cuenta que Jesucristo era el Mesías. Pero ¿qué va a pasar? Cristo dijo, cuando vean, yo se los leí en Mateo, la abominación desoladora en el lugar santo, ahí tendrán que empezar a correr. Ahí tendrán que empezar a correr los que se queden. O sea, ¿qué va a hacer el anticristo? Qué lindo templo que tienen, ¿no? Muy lindo templo. Se va a sentar en el templo y les va a decir en la cara a los judíos y a todo el mundo, Jehová, Él no es Dios. Los dioses de los griegos, eso no existen. Yo soy Dios, les dirá. Y es a mí quien tienen que adorarme. Y ahí se arma. Ahí Israel se da cuenta y empieza una persecución a muerte contra Israel y contra todo el pueblo de Dios. Y ahí pone el sistema, el que no está marcado y el que no lo apoya a él. Un Hitler era pequeñito delante del que se va a levantar. Y eso ya nos pasó como seres humanos. Ahora, en la historia, no me quiero abusar de su tiempo, si alguien se tiene que ir, vaya hermano, pero ¿alguien se quiere quedar todavía?
Si se quiere ir o se tiene que ir, hermano, pero bueno, vamos a dejarnos guiar un poquito por el Señor también. Es un dato, porque siempre lo que va a pasar es como que siempre pasa algo antes, ¿no? Que como las guerras, siempre hay una guerra un poquito más chica antes. Pestes, siempre hay unas pestes más pequeñas como el COVID en comparación a todas las que vienen. Bueno, el que quiera notar de la bestia desoladora esta que habla Jesús, 24, 15 y 22 de Mateo, pero el que hizo algo parecido y se les metió en el templo a los judíos y estuvo, escuche, por 3 años y medio, también fue una abominación que se hizo allí en el templo, donde sacrificaba cerdo, que eso es prohibido para el pueblo de Israel, donde pisoteó todas las cosas sagradas de Dios. Aquí tengo el rey griego Antíoco Epifanes. Él lo hizo en el año 168, de diciembre del año antes de Cristo, 168, al año 165. Nos da a junio del año 165. Perdón, de junio del año 168 a diciembre del 165. 3 años y medio. Se les metió en el templo, hizo toda clase de abominaciones. Antíoco Epifanes IV profanó el templo de Israel por 3 años y medio, como que era un tipo, un símbolo del anticristo que vendrá. Todo hombre calle, toda mujer calle, todo ser humano calle y entienda que este libro no es un libro cualquiera. Este libro es la palabra de Dios. Y todo lo que pasó, y todo lo que pasa, y todo lo que pasará, está aquí escrito, porque es la palabra de Dios. Y a Él le honramos. Amén. Gloria a Dios. Amén.